El nuevo video promocional de Jungkook para Calvin Klein ya empezó a verse en la tienda oficial de la marca dentro del centro comercial, y obviamente eso hizo que medio fandom se activara automáticamente. El anuncio en sí podemos ver a Jungkook. Él simplemente entra, toma unos auriculares y empieza a escuchar una canción. Y en ese momento se nota el cambio. Se desconecta del entorno, se pierde completamente en la música. La idea central del video gira alrededor de esa sensación de aislarte del mundo cuando una canción te atrapa. Es ese momento en el que todo lo demás se vuelve ruido de fondo y solo existe el ritmo, la vibra, la sensación corporal. Y eso es exactamente lo que transmite. No hay diálogo complejo, no hay explicación explícita, todo se entiende por la expresión y el movimiento. Mientras escucha la canción, el ambiente cambia visualmente y se transforma en algo más onírico, como un pequeño mundo de ensueño. No es que ocurra algo literal en la vida real dentro del video, sino que representa esa experiencia interna de dejarse llevar. Es un recurso visual para mostrar cómo la música puede transportarte mentalmente a otro lugar. Y ahí es donde empieza a bailar. Luego la escena vuelve a la realidad cuando una señora le llama la atención y le dice que pare y guarde silencio. Ese momento rompe el pequeño universo que se había creado mientras escuchaba música. Es un contraste entre la fantasía interna y el espacio físico real. Y listo. Esa es la estructura del anuncio. Sencillo, directo, visual. Cuando algo se repite tantas veces, deja de ser casualidad y empieza a ser patrón. Y cuando es patrón, se puede analizar. El Jungkook no se volvió fuerte porque sí. No apareció de la nada, por un edit bonito o por una interacción aislada. Se construyó con tiempo. Y el tiempo en los fandoms es poder. Tiempo significa acumulación de momentos, de miradas, de chistes internos, de viajes documentados, de entrevistas, de escenas grabadas en contenido oficial, de recuerdos que el propio grupo ha contado. Eso crea lo que podríamos llamar una narrativa con memoria. Y cuando una narrativa tiene memoria, tiene peso. No es solo me gusta cómo se ven juntos. Esto lleva años desarrollándose frente a nosotros. Te puede parecer romántico o no, pero la estructura existe. Entonces, cuando dentro de un mismo ecosistema fandom hay una narrativa que se vuelve tan sólida, inevitablemente genera comparación. Y la comparación genera competencia, incluso cuando nadie quiere admitir que está compitiendo. Porque el fandom no es solo emoción, también es territorio simbólico, es visibilidad, es cuál historia tiene más impacto, cuál momento se vuelve icónico, cuál teoría genera más conversación. Y ahí es donde empieza lo interesante. Cuando algo como el tatuaje de Jungkook aparece en 2019 y visualmente forma JM dentro de un contexto donde esas iniciales ya eran usadas para referirse a Jimin, la teoría nace orgánicamente en ese mismo año. No necesita inventar nada hacia atrás ni hacia adelante. Está en la misma línea temporal. Y eso es importante porque la coherencia cronológica es lo que le da estabilidad a cualquier narrativa. No importa si es romántica, amistosa o simbólica. Si respeta el tiempo, se siente firme. Ahora, cuando otra teoría intenta usar exactamente la misma lógica, iniciales combinadas igual a significado romántico, pero necesita ignorar que el tatuaje ocurrió antes del debut público de la otra persona involucrada, ahí empieza el problema estructural. No es cuestión de preferencia, es cuestión de secuencia de eventos. Porque cuando una narrativa necesita saltarse un año entero para sostenerse, el cerebro nota el vacío aunque el corazón quiera llenarlo. Y aquí entra la parte psicológica que casi nadie quiere admitir. La imitación no nace del odio puro, nace del reconocimiento de impacto. Cuando algo dentro de una comunidad se vuelve referencia, se convierte en modelo. Y el modelo marca estándar. El viaje a Japón, por ejemplo, no fue solo un viaje. Se volvió símbolo. Se volvió punto de análisis, se volvió parte del lore del fandom.
Entonces, Japón dejó de ser solo un país y pasó a ser un elemento cargado emocionalmente dentro de esa narrativa. Cuando después empiezan a aparecer intentos de resignificar Japón dentro de otros ships, no es coincidencia aislada. Es intento de apropiación simbólica, porque si un elemento ya demostró generar profundidad emocional en una narrativa, usar ese mismo elemento en otra parece una forma rápida de alcanzar el mismo nivel de intensidad. El problema es que la intensidad no viene del lugar en sí, sino del contexto acumulado que lo rodea. Eso es lo que muchas veces no se entiende. El símbolo no es fuerte por sí solo, es fuerte porque tiene historia detrás. Y la historia no se puede copiar. Se puede intentar replicar la estructura, pero no la memoria acumulada. Entonces, ¿por qué esa obsesión constante con mirar, analizar, desacreditar y al mismo tiempo replicar? Porque cuando una narrativa se vuelve dominante dentro de una comunidad, incluso quienes no creen en ella tienen que reaccionar a ella. Se convierte en eje, y cuando algo es eje, todo lo demás gira alrededor, incluso la oposición. Decir es falso mientras lo analizas 24/7 no es indiferencia, es participación activa en la misma narrativa que dices que no te importa. Además, hay algo más profundo, la validación. Dentro de un fandom grande, los ships no solo son fantasía romántica, son identidad, son comunidad, son pertenencia. Y cuando tu comunidad siente que otro ship tiene más impacto, más historia, más símbolos reconocibles, se genera una especie de ansiedad colectiva por equilibrar la balanza. No se dice así, pero se siente así. Entonces, se buscan equivalencias, un viaje equivalente, un símbolo equivalente, un tatuaje equivalente, una combinación de iniciales equivalente. Es como intentar demostrar que nosotros también tenemos algo igual de fuerte. Pero la fuerza no se fabrica por comparación. Se construye por coherencia y tiempo. Y aquí es donde aparece la contradicción más grande de todas. Mientras algunos insisten en que Jikook es marketing, guión, actuación, fanservice, también intentan replicar exactamente el tipo de momentos que supuestamente son falsos. Si realmente creyeran que es vacío, no lo usarían como referencia. No intentarían tener su propia versión de ese mismo tipo de simbolismo. La imitación es la forma más silenciosa de reconocimiento, porque copiar implica admitir, aunque sea inconscientemente, que lo copiado tiene valor. Y eso es lo que explica por qué el patrón se repite. No es casualidad que cuando una teoría fuerte se consolida en el Jikook fandom, aparezca poco después una versión paralela en otro ship usando la misma estructura argumentativa. No es casualidad que elementos simbólicos ya cargados de significado reaparezcan intentando ser reinterpretados. No es casualidad que haya tanta energía invertida en desacreditar algo que supuestamente es irrelevante. La obsesión nace cuando algo te impacta lo suficiente como para no poder ignorarlo. Y el impacto del Jikook dentro del fandom es innegable, más allá de lo que cada quien crea románticamente. Es una narrativa consolidada con años de acumulación visible. Eso no significa que sea verdad romántica absoluta. Significa que como historia dentro del fandom, está estructurada y tiene memoria. Intentar competir contra memoria acumulada usando solo reinterpretación rápida siempre va a generar fricción, porque la memoria colectiva no se borra fácilmente. Y cuando una teoría necesita ignorar fechas, alterar cronologías o rellenar vacíos con suposiciones, pierde estabilidad frente a una que no necesita hacer eso. Al final, nadie puede controlar lo que otros creen. Cada quien va a defender su narrativa favorita. Pero cuando analizas el patrón frío, sin guerra de fandom, sin emoción desbordada, lo que ves no es solo fans creativos. Ves competencia simbólica, ves comparación constante, ves intento de igualar impacto, ves imitación como estrategia para ganar relevancia. Y eso explica la obsesión. No es solo amor por un ship alternativo, es reacción ante una narrativa que ya tiene peso propio. Porque cuando algo dentro de una comunidad se convierte en referencia inevitable, incluso quienes lo rechazan terminan orbitándolo. Y esa órbita constante es lo que muchos están confundiendo con coincidencia, cuando en realidad es dinámica de poder simbólico dentro del fandom. Las fechas no cambian, la cronología no se mueve,
El tiempo acumulado no se puede fabricar retroactivamente. Y por más que se intente replicar estructura, el origen siempre va a marcar la diferencia. Por eso la réplica constante, por eso la necesidad de equivalencias, por eso la obsesión disfrazada de desacreditación. Porque competir contra algo que tiene años de construcción visible nunca es fácil. Y cuando no puedes ignorarlo, la única opción que queda es intentar copiar su fórmula.